es otro día que nos alegra muchísimo poder comunicarnos a través de esta vía para compartir lo que Dios quiere siempre darnos para enriquecer nuestras vidas. Ese es uno de nuestros grandes tesoros como criaturas de Dios, que Él nos quiere enseñar, siempre nos dirige. Le dijo a David, yo te enseñaré el camino por el cual debes andar. Entonces, cuando nosotros nos volcamos a Dios y abrimos nuestros corazones, Dios derrama sobre nosotros esos detalles y esas grandes enseñanzas al mismo tiempo que van a enriquecernos completamente. Hoy quisiera que nosotros tocáramos el tema planes de bien y no de mal. Ese es el nombre de nuestro programa hoy, planes de bien y no de mal. Y esta frase es sumamente importante ponerla en el contexto real, porque se la dijo Dios al profeta Jeremías. En un momento en que Israel había olvidado quién era Dios, el pueblo que Dios había elegido para que fuera el instrumento de luz y de dirección a las naciones, se había olvidado de Dios. Una crisis más de esas tantas que el pueblo de Israel vivió. Y Dios le dice a Jeremías, dile al pueblo que yo tengo planes de bien y no de mal para ellos, para darles el futuro que ellos esperan, el futuro que desean. Muchas veces tratamos de establecer nuestro futuro en base a lo que nosotros entendemos y luchamos y nos esforzamos, pero hay otro propósito. Es necesario decir hoy, para que no se nos olvide, que ese propósito vino con nuestra creación. Dios nos creó con propósitos definidos. Poder entender eso y querer que eso ocurra en nuestras vidas hace la vida totalmente diferente. Y por eso quiero tomar la ruta de comentar que Dios en su palabra, en el libro de Job, capítulo 1, nos describe la persona de un hombre, ese hombre fue Job, que Dios decía de él, dijo de él, es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que logró tener muchas cosas, no solo riquezas en abundancia, sino Dios lo enriqueció con 10 hijos. Era un hombre que tenía una reputación muy, muy especial en su entorno y más allá de su entorno. Era un hombre que sensible, benigno, muy, muy especial en términos de su contacto con los demás, su forma de tratar a los demás. Bueno, Dios hizo ese comentario de él. Entonces, de repente a este hombre le llegaron una serie de tribulaciones, dolores, grandes quebrantos emocionales, vivir angustias, rechazos, toda clase de cosas. Porque de un momento a otro, en el sentido literal, empezaron a llegarle noticias. Yo tengo aquí algunos datos. Job perdió todo lo que tenía. Al día de hoy hubiera sido un multimillonario, pero lo perdió todo. Simplemente le dijeron, llegaron tus enemigos, hicieron esto, esto y esto, bandas de tales y tales lugares te han dejado sin nada. Pero no terminaba esa noticia y le llegaba otra. Y la próxima fue, tus 10 hijos murieron de una forma inesperada. Estaban compartiendo entre ellos, llegó un viento, se llevó el lugar. Luego le dijeron que sus siervos también habían muerto en esas tragedias. Le llegó inesperadamente, una enfermedad terrible, dolorosa, repugnante. Nadie quería estar cerca de él. Este hombre estaba realmente desesperado. Y su gran pregunta era, yo he sido recto delante de Dios, yo amo a Dios, yo le he servido, ¿por qué me llegan estas cosas? Dios, ¿qué tiene contra mí? Y decía él en su dolor, si yo pudiera hablar con Dios, si Él me enseñara qué está pasando. Y Dios hizo silencio durante mucho tiempo, hasta que al final llegó a hablar con Job y le explicó cosas que Job ni siquiera entendía. Pero una de las cosas más dolorosas para este hombre fue que sus íntimos amigos llegaron llegaron con una buena intención, consolarlo. Pero en la medida en que fueron produciéndose las conversaciones, ellos terminaron acusándolo y diciéndole, esto te ha venido porque seguro tú has hecho algo en contra de Dios. Muchas veces cuando pasamos por tribulaciones, llegan personas que nos aman
pero hacen comentarios terribles. Bueno, déjeme decirle, y con esto voy a introducir a un gran amigo y hermano en Cristo que nos va a hablar de estas cosas, cosas que pasaron en su vida y cómo Dios estuvo trabajando y haciendo maravillas en él, que él se va a encargar de decírnoslos. Pero en un momento crítico, cuando ya Job estaba desesperado realmente, dice que su esposa llegó y le dijo: aún tú retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. A veces, cuando estamos en esos desfalcos que ocurren en la vida, desfalcos emocionales, infidelidades, etcétera, alguien viene a poner una coronita a lo peor, pero Dios está ahí. Y Felipe Mendoza, Juan Felipe Mendoza, te doy hoy la bienvenida a este espacio que Dios nos permite para hablar de Él. Te recibo con mucho gozo. Muchas gracias. Gracias, Orfa, por tenerme aquí. Es un placer para mí estar contigo, escucharte hablar acerca de la palabra de Dios y darme la oportunidad de contribuir dentro de mis posibilidades con mi testimonio que sirva para afianzar la fe de muchos. Amén, amén, así es. Felipe, sé que tú eres un hombre experto en algunas cosas, en contador público autorizado, eres una persona que te has dedicado a seguros, de hecho eres el presidente de Segurnet. Correcto. Perdón, corredores de seguro. Correcto. Tienes una vasta experiencia. Yo quisiera que empezáramos, Felipe, con una tribulación, un dolor inesperado que llegó a tu vida, que tiene que ver con tus 12 años. ¿Qué pasó allí? Sí, déjame decirte, a los 12 años de edad, pues falleció mi padre de un problema cardíaco, a los 44 años de edad de mi padre, y dejó a mi familia, obviamente mi madre, viuda, y dos hermanas más y mi abuela, que vivíamos en la misma casa. Eso obviamente creó en mí, siendo muy joven, ¿verdad?, la intención de poder ser un proveedor para el hogar, porque el hogar lo necesitaba. Tenía obviamente que terminar primero mis estudios escolares de bachillerato, y una vez lo hice, pues comencé inmediatamente a trabajar en un banco extranjero que operaba en el país en esos momentos, estudiando en la universidad por la noche hasta completar mi carrera. La pérdida de mi padre, yo te diría que marcó en mí la necesidad perentoria, ¿verdad?, de proveer recursos materiales. Eso hizo que me esforzara cada día y lo pusiera como principal objetivo en mi vida, el progreso y el desarrollo profesional que contribuyera a esa finalidad que yo tenía, para ayudar a fortalecer la economía del hogar. Obviamente el dedicar todos mis esfuerzos en ese sentido, pues produjo sus beneficios en lo profesional, y fui escalando diferentes posiciones de mayores responsabilidades, desarrollando nuevas empresas y alcanzando todos los objetivos que me había propuesto, gracias a Dios. En ese momento yo no sabía que era Dios que estaba abriéndome la puerta para que tuviera esas oportunidades. Yo confiaba en mi capacidad, en las circunstancias que me rodeaban, y creía, como dicen los jóvenes de ahora, que me la estaba comiendo. Pero no me daba cuenta que había un Padre que era que me daba esa oportunidad y abría las puertas. Amén, amén. Vamos a hacer una pausa por necesidad, pero ahí vamos a arrancar con algunas cosas que creo que nos van a ir edificando a todos. Ahora regresamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Aquí estamos con el señor Juan Felipe Mendoza. Él nos está ahora mismo empezando a abrir algunas experiencias de su vida que realmente nos van a ayudar bajo el tema que, como les dije al principio, es planes de bien y no de mal. Muchas veces, Felipe, pasan cosas en nuestras vidas que nos parecen insoportables, que no vamos a poder digerirlas, no vamos a poder seguir adelante. Y sin embargo vemos que el tiempo va pasando y algo va ocurriendo en nuestro interior. Por lo que oí ahora mismo, en el segmento, cuando terminaba el segmento anterior, vi que asumiste una responsabilidad porque entendiste que toda la familia necesitaba que tú, el único hombre de 12 años, fuera quien tú entendías que debías ser. Nadie te lo impuso, tú entendiste eso. Correcto. Ese sentido de responsabilidad, ¿cómo se fue aplicando en tu vida? Gracias a Dios y la crianza entonces de mi madre y mi abuela paterna que vivía con nosotros en esos momentos, pues tuve una educación que me inculcó desde muy joven, ¿verdad?, la necesidad de cumplir mis obligaciones. Eso me llevó obviamente a terminar mis estudios, que me gradué de contador público autorizado, como bien señalaste. Aunque nunca ejercí esa carrera, me dediqué más a la administración de negocios, pero no hay duda que formó parte importante del cúmulo de conocimientos que yo necesitaba para desempeñarme profesionalmente. Luego me especialicé en seguros porque siempre me atrajo el ramo de seguros, dada la experiencia de la muerte temprana de mi padre. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué relación hay entre ellos? Correcto. Una de las cosas que más me impactó en esa época, ya con 13 años quizás, fue una tarde en que mi madre regresaba de su trabajo y yo la fui a acompañar hasta la casa y me dijo con mucha alegría: oye, mijo, qué contenta estoy, acabo de saldar el préstamo de la casa. Yo dije: ¿cómo, mamá? ¿Y cómo hiciste eso? Bueno, el préstamo tenía un seguro de vida y la casa, ya con la muerte de tu padre, quedó automáticamente saldada, lo que era un gran avance en lo económico y una seguridad, contar con un techo ya completamente propio. Eso me quedó en la mente y me causó un impacto positivo. No lo estoy haciendo como un comercial para seguros, sino porque es una vivencia real, ¿no? Aunque empecé primero trabajando en un banco extranjero, donde trabajaba de 8 a 5, asistiendo a la universidad de 6 a 10. Luego de tener 7 años en la banca, pues entré a una compañía de seguros que me dio la oportunidad de desarrollarme desde los puestos más bajos hasta alcanzar la posición de presidente de varias de las empresas del grupo en ese entonces. Y esa vivencia quedó plasmada en mi vida y me hizo abrazar la carrera de seguros como mi principal norte. Y esa experiencia de ver que algo resolvió un problema y está en relación con el seguro, de forma consciente o de forma no consciente, no te llevaría a pensar que podías lograr cosas para asegurar tu futuro. Sí, correcto. O sea, esa experiencia de haber visto cómo se resolvía un problema que estaba más allá de nuestras posibilidades, gracias a una previsión anticipada a través de la contratación de esa póliza de seguro, pues me llevó a especializarme en ese ramo. Hice varios cursos en eso, tanto en el país como en el extranjero. Llegué a fundar muchas compañías de seguro, ARS, pensiones. En fin, fue una carrera profesional altamente beneficiosa, de rápido desarrollo, pero como les digo, mis orientaciones estaban completamente enfocadas hacia lo material. En la parte espiritual, a pesar de que tuve la oportunidad, debido a otra trágica ocurrencia, que fue la muerte de mi hijo a muy temprana edad, pues nunca me ocupé
en profundizar hacia mi interior, hacia mi desarrollo espiritual, sino que digamos, cúmulo de acontecimientos, pues siempre me empujaban a utilizar mi tiempo en algo que no tuviera que pensar en esos eventos, sino en conseguir nuevos escalones de más progreso. Gracias a Dios contaba con el apoyo de mi esposa Sasi y mis 3 hijas, Gina, Paola y Mabel, con lo cual en el ambiente familiar siempre tenía un núcleo de apoyo muy importante. Mi esposa siempre se preocupaba por mi desarrollo espiritual, hasta el punto de que llegamos a tener un grupo de matrimonios que semanalmente nos reuníamos en mi casa, quizás por un espacio de 6 años, semanalmente, todos los miércoles teníamos reuniones con un pastor o un guía invitado, y eso sí empezó a crear en mí esa ansia por conocer un poco más espiritualmente de cuáles eran las potenciales para yo desarrollarme en el área espiritual. Gracias a ese, digamos, camino inicial en la parte espiritual, cuando se presentaron las circunstancias adversas que llegaron a mi vida, pues pude tener una especie de apoyo, consuelo y esperanza en el desarrollo de los eventos, y me sirvió de mucho para poder sobrellevar las situaciones que vivimos en esa oportunidad. Okay. Antes de entrar a esa parte, Felipe, el cúmulo de trabajo, ese afán profesional por lograr más cosas y puertas que se abrían, que te permitían mantener ese ritmo de crecimiento. Tú acabas de decir, que justamente envuelto en eso, nunca estabas pensando en tu vida espiritual. Eso no era un objetivo, no era algo a lo que tú te dedicabas. Correcto. Cuando empiezan estas reuniones, te empiezas a dar cuenta de que el alma está ahí y el alma necesita. ¿Tuviste un encuentro personal con el Señor en ese tiempo? ¿Conociste a Jesucristo en ese tiempo? Sí, lo conocí en ese tiempo. Obviamente no estaba tan consciente de que era Cristo que me guiaba o me hablaba, porque hay que tener un desarrollo espiritual para ser sensible a ese tipo de manifestaciones. Por ejemplo, una de esas manifestaciones era cuando una noche cenaba yo con mi esposa y una de mis hijas, Paola, y me quejaba, ¿verdad?, de la adversidad que había llegado a mi vida, diciéndole, bueno, pero si yo quiero conocer a Cristo, si estoy en los caminos de Cristo, ¿por qué me pasa esto? Entonces mi hija me decía con mucha naturalidad, me dio una respuesta que hasta el día de hoy la recuerdo. Me dice, papi, ¿de qué otra manera te hubieras tú apiado de ese caballo? ¡Hey! y verdaderamente, así lo recojo en el testimonio que tuve bien leer en tu iglesia, con la oportunidad que me diste. En la iglesia que yo pastoreo, no es en mía. la iglesia que tú pastoreas, correcto, que tú acertadamente pastoreas. Si no me tumba, no me levanto en el camino del Señor, que fue lo que le pasó a Pablo cuando el fue Señor lo detuvo, derribado a tierra, ¿no? Entonces, esa vivencia me condujo obviamente a tratar de buscar un poco más del espiritual. Ya las circunstancias eran muy adversas, también, ¿qué te diría? No es un asunto que fue una convicción decisiva mía de abandonar ese afán por lo material, que debo decir, no está mal procurar el desarrollo personal, no está mal el permitir el perseguir sus objetivos profesionales. Lo que está mal es colocar eso como prioridad número 1 en su vida, olvidándose obviamente de la supremacía que debe tener Dios sobre todo, luego su familia y entonces su desarrollo. Vamos a ver, Felipe, porque estas cosas son sumamente importantes. Vivimos en un mundo donde la aceleración
para alcanzar objetivos requiere un esfuerzo casi integral, descuidando muchas veces o pasando por encima de manera consciente a lo que es familia, entorno, digamos la experiencia de vivir e ir creciendo con los hijos, todo eso, ¿no? En tu aceleración, intención, esfuerzo, ¿te diste alguna cuenta alguna vez de que no estabas tanto con tu esposa, con tus hijas, como debió ser? Sí, claro, lo hacía. En mi afán y en mi carrera diaria, que como tú bien señalas, si te enfocas únicamente en lo material, cada día demanda mucho más de tu tiempo. Yo entendía que mi familia comprendía mi afán de dedicación hacia lo material para ser proveedor hacia mi familia. Para el bien de ellos. Correcto, para el bienestar de ellos, bienestar entre comillas. Y también entendía que Papá Dios me comprendía, ¿verdad? De que si yo rezaba un Padre Nuestro en la noche, ya para eso era suficiente porque estaba en sus caminos, olvidándome de él el resto del día, ¿no? Pero uno se da cuenta de que no es correcto, o sea, que no es correcto, que las oportunidades provienen de Dios. Realmente Él debe ser la prioridad número uno en la vida. Tu familia es tu principal bastón de apoyo y soporte, como me ha sido demostrado en todos estos años. Y por último, entonces, vienen las demás cosas. Como dice la Biblia, vienen por añadidura. Es decir, cuando tus prioridades están bien enfocadas, pues entonces todo lo demás el Señor te abre las puertas. Perfecto. El aspecto reordenar prioridades es un elemento importante, porque Cristo mismo decía que ¿cuál es el beneficio? ¿De qué le aprovecha un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Porque el olvido de Dios, el no buscarlo, el no tenerlo, por los afanes, por el cúmulo de trabajo para lograr las metas, hace que una persona realmente seque su alma. ¿Tú estabas consciente de qué lejos estaba de Dios o no estabas consciente? No estaba consciente. Inclusive, antes de la ocurrencia de los problemas, me fue recomendada por ti, inclusive, pues, sé que tú no lo recuerdas, pero yo sí, la lectura del libro de Daniel. Cuando ya sí las circunstancias se tornaban un poco borrascosas y oscuras. Otra hermana me recomendó también el mismo libro y una tercera persona también. Y yo leí el libro de Daniel, bueno, dame el libro de Daniel, que me iba a encontrar, pero era cuando Daniel lo echaban en el foso de los leones. Yo decía, bueno, pero aquí no hay esperanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿De qué foso de los leones me están hablando? Pero obviamente me sacaba del foso de los leones salvo y sano el Señor. Y entonces ese tipo de cosas sí me fueron acercando hacia Dios. Ya cuando tuve tiempo de enfocarme hacia adentro, pues me di cuenta de que estaba muy lejos y alejarse de Dios es un peligro que uno corre cotidianamente. Mientras más se envuelve en la vida diaria, menos tiempo te resta para tu comunicación y comunión con Dios. Qué triste eso, llegar a ese conocimiento, porque justamente cuando el orden, las prioridades de nuestras vidas están como deben estar, en el lugar en que deben estar, es Dios que nos da la fortaleza, la visión, la dirección para que las otras cosas tengan el lugar correspondiente y las podamos hacer adecuadamente. Cuando no está así, solo nos volcamos a lograr las cosas sin Dios. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa en este momento para seguir trabajando con esta línea que ya nos estamos acercando a esa ocurrencia de cosas, para ver qué pasó allí. Ahora regresamos.
que desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, Felipe, regresamos para continuar con esta historia resumida. Ya tienes el estatus que quieres en términos de logros, de alcance profesional, de una reputación entre los que te conocen. Cuando se tiene todo eso y llega algo imprevisto, algo que justamente surge dentro del ambiente de trabajo laboral, ¿qué siente una persona? ¿Qué sentiste tú? Bueno, se cae el mundo de repente, es decir, cuando tú ves que todo por lo que tú has trabajado durante 25 años de una mañana a otra se pierde, ¿no? Pues se cae el mundo de repente, se siente uno solo, desamparado, sin lugar a dónde ir, y entonces donde lo único que te fortalece es la fe y la confianza en Dios, ¿no? En Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Muy sencillo, o sea, en el año 2003 vino una época económica bastante difícil que trajo como consigo una crisis bancaria. Además de mis funciones como presidente de la compañía aseguradora, yo tenía las funciones de principal oficial ejecutivo del tercer banco comercial del país en ese entonces. Tanto el dueño del banco como yo fuimos acusados de uso de documentos fraudulentos. Entramos en un proceso legal que duró casi 10 años, incluyendo una condena en primer lugar que nos llevó a privación de libertad por casi 4 años. Gracias a Dios fue acogida la petición de revisión de esa condena y finalmente fuimos descargados, pero no sin antes sufrir esa privación de libertad. Como tú comprenderás, en un negocio de servicios financieros, ese tipo de eventos afectan mucho porque es la confianza que uno vende y la credibilidad que uno vende a las personas que confían en tus servicios. Entonces, de buenas a primeras, esas fundaciones, todas esas responsabilidades, todas esas posiciones que uno tenía, tanto nacional como internacionalmente, se vieron drásticamente afectadas. No había otros recursos, no había para dónde mirar, sino mirar hacia arriba, mirar a Dios, confiar en Él, afianzar nuestra fe en Él y tener esperanza en lo que Él decidiera. Recuerdo yo en esos momentos, yo solamente decía, bueno, Dios mío, aquí estoy yo, no sé qué va a pasar, pero yo confío en ti. Y Dios no defrauda a nadie. Dios me ha apoyado en el desarrollo luego de que se aclaró todo, y gracias a Dios hoy tenemos una compañía que está al servicio de todos nuestros clientes y que ha ido progresando conforme a los planes y designios de Dios para nosotros. Ok, antes de ir a la parte que da lugar luego de la restauración, del descargo, ¿qué sientes cuando tú crees que eres inocente y el resto te acusa de que no lo eres? ¿Cuáles son las emociones que afectan a una persona en ese momento? Tiene dos caminos, ¿verdad? Uno, el derrotismo, el desánimo, la desesperación, pensamientos, como te digo,
negativos, muy negativos, o fe y confianza, y apoyarte en la palabra. Obviamente, después de tú ejercer todo lo que tú puedes ejercer como persona en tu defensa y en pelear, ¿no?, por tu creencia, pues llega un momento en que por más que tú haces, no logras nada. Y eso ya te convence de que tú no tienes a dónde mirar, sino es mirar hacia el Señor. Ese enfoque hacia uno mismo, ese enfoque hacia la confianza en Dios, es lo que realmente te da en esos momentos de soledad, aunque contaba con el apoyo de mi familia y unos contados amigos, te da la certeza de que algo positivo va a pasar. Tú no sabes cómo, porque es inexplicable, pero aún en situaciones de gran presión, de gran digamos, estrechez, pues tú sientes una tranquilidad y una paz que no se explica. Y eso obviamente tú sabes que solamente proviene de Cristo. El Señor en su palabra habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento, correcto. Porque cuando ya no puedes hacer nada, o lo has hecho todo humanamente, Correcto. solo tenemos que esperar en que Él haga. Mencionaste dos palabras, perdón, fe y confianza. Yo creo que de eso debemos hablar un momentito, antes de que termine este segmento. Fe y confianza, ¿de qué manera tú las viste en tu vida y las practicaste en tu vida en un momento de humanamente soledad, humanamente aislamiento? ¿Qué es lo que tú viste o pudiste hacer porque creías, tenías fe y tenías confianza en Dios? La fe, como dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo aprendí a ver, a tener convicción en cosas que no se veían. Por ejemplo, y así lo escribí justo antes de obtener la libertad y salir, yo sabía la fecha en que iba a salir. ¿Cómo es eso? Porque la fecha me fue dado en sueños. Me fue dado en sueños un par de sueños que tuve mientras estaba privado de la libertad. No sabía en qué consistía la fecha. Yo inclusive preguntaba, el 16 de julio era. Inclusive preguntaba, ¿qué hay el 16 de julio? ¿Qué pasa el 16 de julio? En mi familia, uno de mis yernos con mi hija regresaba de viaje en esa oportunidad, en ese día. Dije yo, no viajes ese día. O regresa el día antes o el día después, pero ese día no viajes. ¿Y por qué, papi? Me decía o por qué, suegro? Me decía mi yerno. Digo yo, porque tengo esa fecha y no sé qué pasa en esa fecha. Obviamente no pensaba que era la fecha de salida hasta que fui viendo cómo las circunstancias se iban acomodando. La revisión llegaba en esa fecha y todo ese tipo de cosas. Y esa fecha era un lunes. Y el viernes recibo yo una noticia que me dicen su revisión fue aprobada. El lunes sale usted. El 16. El 16. Y efectivamente el 16 de julio estaba yo en mi casa sentado sin saber lo que había pasado. Entonces, estás diciéndonos que Dios te avisó que saldrías ese día. Sí. Antes de esa fecha, antes de darme esa fecha, tuve el otro sueño, que fue 2 sueños, que me decía Felipe, ya es hora. Felipe, ya es hora. Yo no sabía que si era hora de levantarme, porque había quedado en hacer una diligencia, que una de mis hijas estaba en el hospital por un asunto de un embarazo, y tenía que ir temprano al otro día con un permiso especial. No sabía si era hora de levantarme, que me había quedado con eso. Después me fui dando cuenta, ¿verdad?, de que Felipe, ya es hora, Felipe, ya es hora, o sea, llegó el momento. Que llegó el final de la prueba. Entonces, eso me impulsó también a escribir el testimonio
en esos momentos. Precioso, precioso, precioso. Vamos a hacer otra pausa para entonces ya concluir en el próximo segmento, pero estamos recalcando fe y confianza en lo que Dios va a hacer es clave en momentos de grandes dificultades. Ahora regresamos. Así dice Jehová, tu Creador: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí estamos nuevamente para dar conclusión, hacer una conclusión acerca de este testimonio. Felipe, yo recuerdo que en ese tiempo me dijiste que habías estado leyendo la Biblia una vez y otra vez. ¿Cuántas veces durante 4 años leíste la Biblia? La leí 5 veces, realmente en diferentes formas, como me sugería el método de estudio, por capítulo, por versículos, por secciones especiales, pero 5 veces completa la leí y fue lo que me sirvió para fortalecer esa fe y esa confianza de que te hablaba en Dios. Además de hacerme sensible a manifestaciones que provienen de Él y que uno por lo general no se da cuenta por estar envuelto en los afanes del mundo, ¿no? ¿Cómo qué? Hay cosas tan sencillas como un mensaje que te llega a través de otra persona. Te pongo un ejemplo. Justo antes de estar sentado aquí, yo conversaba contigo y decía, siento la necesidad de volver a hablar de lo que me pasó y cómo Cristo se manifestó en mi vida. Tú me habías dicho, magnífico, qué bueno, sí, te voy a llamar sobre eso. El día después que tú me dijiste eso, me llama mi sobrino y me dice, tío, por casualidad, tú tienes grabada el testimonio que tú diste hace 10 años o qué sé yo, 10 años, sí, 10 o 7, 8, 9 años. Digo yo, no, pero lo voy a buscar para ver si te lo envío, porque, tío, ese testimonio me impactó mucho a mí. Y yo tengo una reunión con la familia de mi esposa y quiero que lo oigan. De un día para otro. Después de yo hablar contigo, al día siguiente, él me llama sobre eso, sin yo haber hablado de que lo iba a dar otra vez o que quería volver a retomar mi crecimiento espiritual. Él me llama, entonces, si yo lo tomo eso como una coincidencia, bueno, bien, son de las cosas que pasan en el mundo, fue una coincidencia que me llamara ese día. Pero no es coincidencia, no es eso está dirigido por Dios y es énfasis que él hace en que es necesario que las personas testimonien cada día más de lo que él ha hecho en su vida para despertar esa sensibilidad en los demás, que estén atentos a las manifestaciones de Dios, que no deben ser estruendosas, o sea, no es un fuego que se aparece, una llama que surge, un mensaje de un amigo, un sueño, algo en lo que tú no estabas pensando que te llega a la mente, es el Señor que te envía el mensaje. Sin duda, si el Señor hace las cosas que hace para nuestra vida, es justamente construyendo sobre eso que decíamos, el tema, planes de bien y no de mal. Correcto. Aún eso que es doloroso tiene un propósito, nos lleva a un fin que va en crecimiento. En tu caso, las situaciones adversas, ver cómo Dios te dice, Felipe, ya es tiempo, te da luego la fecha,
ves el milagro, eso te hace crecer espiritualmente. Ves a Dios trabajando en tu vida y sabes que es para bien, pero asimismo Él quiere que eso se diga, se comparta, que lo podamos conocer para que si estamos caminando en ese afán, centrándonos solo en eso, logros materiales, descuidando lo espiritual, entendamos que Dios también nos está diciendo, pon tu nombre, es tiempo, Porfa es tiempo, Luis es tiempo, José es tiempo, porque Dios quiere trabajar con todos nosotros para darnos un futuro y una esperanza. Amén. Sales de esto, de esta gran prueba, de la forma en que ocurrió, y Dios empieza a enrumbarte. Dios empieza, es como, hicimos una pausa, ahora regresamos. ¿Con qué experiencias inicias esta otra etapa de tu vida? ¿Qué de lo que aprendiste te ha ayudado en lo que es tu afán diario, tu trabajo diario? Ya no hay tanto afán, tu trabajo diario. Correcto. Toda prueba tiene su razón, como tú me has dicho en muchas ocasiones. En este caso, cuando la prueba se está acabando, también tú comprendes la razón de por qué la prueba. En este caso, para mí, era ordenar las prioridades en mi vida. Puede ser que si yo seguía con las mismas prioridades, quizás ni estuviera sentado aquí, porque era un tren de vida que yo podía levantarme aquí hoy, comer en el país X y cenar en el país Y, y todo en cuestiones de negocio y empuje de negocios realmente que pone mucha presión. Entonces, el ordenamiento de las prioridades en mi vida, de manera forzosa, porque no había otra forma de desmontarme de ese caballo en que yo iba, como me dijo mi hija, me trae otra perspectiva completamente diferente. Tengo a Dios como principal, como norte, mi familia y unos contados amigos que los considero parte de la familia, y obviamente eso trae por sí todo lo demás. No soy yo que consigo todo lo demás, es Dios que me da por añadidura todo lo que pueda venir a mi vida. Ese enfoque hacia la fe y la confianza y la palabra de Dios, pues me hizo mucho más sensible a sus manifestaciones, a su guianza, que si uno no tiene ese conocimiento, esa formación, ese seguimiento a la palabra, puede ser que se la pierda, o la considere una coincidencia o una casualidad, y no es así. Entonces, eso me trajo una mayor tranquilidad en lo que yo no sabía qué hacer con mi vida cuando saliera de la privación de libertad a la que fui sometido. Pues fácilmente se fueron abriendo puertas, puertas que en el transcurso de los años se han modificado, pero siempre ha sido para la conveniencia del crecimiento que tenemos en Dios. Obviamente, mi principal preocupación es que uno vuelve a enfrascarse en el afán diario, en lo material, y entonces dos cosas siempre le pido: una, que no me olvide de dónde me sacó, y dos, que no me permita alejarme de su camino. Esa es la oración, Felipe, la oración que cada uno de nosotros debe tener. Lo decía David: alma mía, alaba a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Y para que eso quedara en Él, y es un ejercicio que yo siempre digo, debemos practicar, Él empieza a decir, estoy en el Salmo 113, Él empieza a decir, porque tú eres el que me has quitado la iniquidad, empieza a decir las cosas, los hechos. Eso, Felipe, nos ayuda. Yo, tú sabes que te lo digo muchas veces, Dios te ha permitido todo esto. Tu vida está llena de esos momentos claves, pero Dios no permitió que te endurecieras de tal forma que no pudieras un día darte cuenta que todo lo que habías logrado era Él que te lo había permitido. Amén. Y que te permite salir para decir, para expresar, para hablarle a tus amigos, a la familia, a quien no te conoce, como es esta oportunidad, de quién es Dios, amén, qué hace Dios, podemos confiar en Él. El hombre de negocios, la pregunta que se hace tanta gente, ¿puede realmente tener a Dios, creer en Dios? Ese mito, esa falacia. ¿Puede un hombre de negocios que ha llegado al éxito
realmente creer en Dios. Yo te hago la pregunta, mucha gente necesita escuchar esa respuesta. Claro que sí, claro que sí. Y mientras más temprano mejor. Es una ventaja al hombre de negocios que cree y confía en Dios. Tendrá mayores oportunidades de crecimiento, un crecimiento sano, no estresante, y Dios le abrirá las puertas que desea y que están destinadas para él conforme al propósito que Dios ha señalado en su vida. Una pregunta directa. Felipe Mendoza, Juan Felipe Mendoza. ¿Tú has perdonado a los que te hicieron daño? Sí, claro que sí. Claro que sí. Te cuento, y no es vanagloria porque sí lo hice, cuando ya terminó el proceso, lo primero que yo hice fue ir donde los demandantes, es decir, la persona que me demandaba, no para enrostrarle nada, sino para decirle que no había en mí ningún resentimiento. Fui donde los abogados, ellos pueden darte constancia de que los visité personalmente, no lo llamé ni le escribí, fui, oye, necesito que me reciba. Recuerdo que cuando fui a la oficina de uno de ellos, el primero que visité, pues había en la puerta de él dos guardaespaldas. En caso de, ¿verdad? Dos guardaespaldas, porque no se sabía cuál era la intención de la visita. Y le dije, mira, vine para decirte una cosa. Vine para decirte que yo no guardo resentimiento, tú hiciste tu papel profesionalmente, yo hice el mío, no tengo ningún cargo de conciencia. Y quiero decirte que si te veo en la calle, así como estoy aquí contigo, te voy a saludar, no voy a voltear la cara, espero que tú no la voltees tampoco. Y con otro de esos abogados me encontré ya en una reunión de negocio, y le dije lo mismo, y me dijo, no, pero yo no tengo nada contra ti, me dice, o sea, al contrario, este gesto habla mejor de ti que cualquier cosa, o sea, no hay resentimiento. Yo digo que no hay peor cárcel que la conciencia de un hombre. Y si tu conciencia está limpia, pues ahí tú no tienes ningún problema. Malo es cuando tu conciencia no está limpia y tú sabes que por lo que estás pasando te lo buscaste tú mismo. Entonces, ese es el problema. Sin duda que Dios nos enseña eso, que tenemos que perdonar. Ahí está la oración Amén. Que el Señor nos enseñó, perdona nuestras ofensas, a Dios le decimos, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Porque cuando se perdona, hay sanidad y hay libertad. No se puede decir yo soy un hijo de Dios y sigo teniendo rencores, sigo teniendo ese tipo de dolores, porque eso quiere decir que no se ha sanado. La persona no se ha sanado. Así es. Y, entonces, y es peor, eso es peor para ti porque entonces arrastra una situación y arrastras a otro, correcto. Y está claro, hoy la ciencia está más convencida que nunca, están haciendo el descubrimiento de que la persona que perdona se sana de muchas cosas. Correcto. Porque la falta de perdón te enferma en muchas áreas de tu vida. Está la marca, el sello de que no ha perdonado, lo estoy enfermando. Correcto. El Señor hablaba de los verdugos que uno tiene cuando uno no perdona. Uno mismo se lo crea. Entonces, Felipe, yo quisiera que tú, tristemente tenemos que terminar, tú dieras un consejo como hombre de negocios, una persona que Dios ha ido abriéndole espacios después de esta gran problema como a Job. Terminó la prueba y llegó la bendición. Dios volvió a bendecir. Yo quisiera, por favor, pedirte que tú le dieras un consejo de toda tu experiencia, un resumito, a personas que quizás están ofendidas todavía por algo que les pasó, personas que piensan que no pueden atender a Dios porque están muy embarcados en otra cosa, personas que se han alejado de su familia porque están envueltos en el trabajo, personas que se han enfermado porque están envueltos en el trabajo. ¿Qué tú les dirías? Bueno, le diría que lo que le pasó tiene un propósito, que busque el propósito positivo de la situación que le afectó y que confíe en los designios de Dios, que aproveche la oportunidad de conocer a Dios y ponerlo en su vida en una época temprano, que profundice en su palabra, que es fuente de fe y confianza, y que siga aferrado a la esperanza que solo el seguir a Cristo proporciona. Gracias, Felipe, por ese consejo muy certero y necesario, muy necesario en este tiempo
donde tantas personas están volcadas a la aceleración, a las tensiones que eso trae, porque se han olvidado de Dios. Doy gracias a Dios porque nos has permitido tener este espacio, sobre todo para declarar, y este es nuestro mensaje final, que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida, que Él tiene un futuro y una esperanza, pero que hay que reordenar la vida, hay que buscar a Dios. Y Él dice, buscadme mientras puedo ser hallado, llamadme mientras ustedes pueden llamarme. Entonces es necesario que recordemos que nuestro Creador está esperando decirnos personalmente, este es mi propósito para tu vida. Un futuro y una esperanza que llegan a través de Jesucristo. Que sigas diciendo eso, hablándole a otros, porque el Señor te sacó para que seas testigo de Él en esta tierra, en estas circunstancias. Gracias, Felipe, por Gracias estar a aquí. ti. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Y a ustedes grandemente también.